lo primero que quiero decir es que el título tiene un poquito de clickbait. ¿Sabéis lo que es el clickbait? Es un gancho porque la realidad es que ni Filipa ni yo podemos responder por cada uno una pregunta así. O sea que la realidad filosófica, mal que nos pese, es que cada uno va a tener que responder a su propia pregunta de por qué es tan difícil elegir o por qué me parece tan difícil a mí, en mi vida, elegir. Pero sí que podemos reunir algunas nociones, una síntesis de alguna idea, a ver qué os parece, que podemos ir comentando, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. En el título hemos elegido dos palabritas muy aparentemente sencillas, ¿no? Que son elección y dificultad. ¿Sabéis de dónde viene la palabra elegir? Porque siempre que vamos a hablar de algo, yo siempre pienso, vamos a buscar el sentido original de la palabra que vamos a utilizar. También tenemos la maravillosa herramienta de la etimología. Y en un mundo donde el lenguaje está perdiendo tanto su valor, donde el lenguaje está tan apresurado, en las redes sociales, en los mensajes de WhatsApp, me salían mensajes de texto, pero está muy anticuado ya. Las palabras están perdiendo su contenido, ¿no? Estamos achicando el significado de las palabras. Creo que es importante pararse un momento a ver de qué estamos hablando. Elegir es una palabra que viene del latín y tiene dos partículas. Ex, legere. La partícula ex significa algo que va de dentro hacia afuera. Un acto interno que emana hacia afuera. Y legere es un verbo que significa no solo escoger, sino leer. Leer. Es decir, que elegir significaría originalmente algo así como percibir, leer diferentes posibilidades y decantarse por una, escoger una, ¿no? Son como tres elementos. En la elección, en la propia palabra de la elección ya hay como tres partes. La primera, percibir qué posibilidades, qué opciones hay. La segunda, decantarnos por una o por una. Ese es el acto interno, ¿no? La decantación, la acción interior. Y la tercera sería la plasmación. No vale con que interiormente digamos, vale, elijo esto. Bueno, pero a continuación, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo se refleja eso en nuestra vida? En nuestro estilo de vida, en nuestro arte, en nuestras palabras. ¿Vale? ¿Tenéis alguna idea de...? Bueno, pues como decía, vivimos en un momento culturalmente donde el lenguaje está un poco vaciado de sentido original. Nosotros utilizamos la palabra elegir como sinónimo de otras tantas, pero no son lo mismo. Los matices del lenguaje y del pensamiento son fundamentales. Elegir, escoger y decidir no son la misma palabra. O no lo eran antiguamente, hoy son sinónimos. Elegir se refiere a múltiples opciones. Esa no me gusta. Todos pasamos por ella, tristemente o alegremente. Tenemos una infinidad de posibilidades a la hora de elegir. ¿Qué pasa? Que cuando no lo hacemos, en primera instancia, esas posibilidades se van reduciendo, ¿no? Y entonces, eso que al principio eran opciones, se convierten en alternativas. Escoger significa que tenemos que elegir entre una serie de posibilidades reducidas, entre una serie de alternativas. Alternativa también es una palabra interesante, porque viene de alter, lo otro, es decir, o lo uno o lo otro. Esto ya nos obliga a renunciar a algo para decantarnos por otro algo. Ese es el problema. Aquí la dificultad. Es decir, no es lo mismo tener opciones que tener alternativas. Opciones tenemos muchas. Alternativas tenemos pocas. Cuando hemos dejado pasar todas las opciones, todas las posibilidades de elegir. Y qué os digo ya si ni siquiera nos decantamos por una alternativa, ¿no? Al final, algo o alguien va a tener que elegir por nosotros. Ahí es cuando solemos decir, es que no soy libre de elegir. No digas, me estás quitando. Pues ya he terminado. No.
Pero es verdad, en ese momento dices que no soy libre de elegir. Claro, ahora no eres libre de elegir, ahora tienes que hacer lo que la circunstancia te está demandando. Pero lo fuiste. ¿Vale? Y luego otra palabra distinta es decidir, que también es una palabra que a mí me encanta. Decidir significa cortar. O sea, decidir es determinarse. Es, cuando he elegido un camino, me adentro en él con todas las consecuencias. Muchas veces elegimos aparentemente o mentalmente algo, pero no nos decidimos a llevarlo a la práctica. No nos decidimos a plasmarlo. La decisión tiene que ver con la acción, con la plasmación, ¿no? Entonces, esa elección se queda en una pura teoría mental. Pensamos que hemos elegido algo, pero en realidad ha sido un mero ejercicio de elucubración. No produce nada en nuestras vidas. No se convierte en nada real que podamos palpar en los efectos propios de nuestra vida cotidiana. ¿Vale? En realidad yo diría que elegir, bueno, mejor que elegir, saber elegir, es una virtud más pequeña que depende de otra virtud más grande, que sería la inteligencia. A mí me encanta la palabra inteligencia, que por cierto tiene la misma raíz que elegir, porque viene también del verbo leer, leer. Por esto que os digo de las palabras, nosotros estamos confundiendo ahora mismo en nuestro mundo ser listo con ser inteligente. Yo creo que son categorías distintas. Ser listo es tener una serie de recursos inmediatos, fundamentalmente mentales. Ser inteligente es tener profundidad, es poder llegar poco a poco a la causa de las cosas, es comprenderlas. No son lo mismo. Bueno, si queréis reír un rato, en realidad habría tres categorías. Está el inteligente, que es el que llega a la causa de las cosas. Está el listo, que es el que tiene una serie de recursos. Y luego está el listillo, que es el que no tiene recursos, pero opina de todo. Ese último está muy lejos de la inteligencia y puede que de saber elegir. ¿Vale? Es decir, que para poder elegir bien, necesitamos tener una comprensión del conjunto de las cosas. Comprender las cosas, poder ver las cosas desde todo su ángulo y desde el centro, ¿no? Si solo vemos una parte de las cosas, siempre vamos a hacer elecciones parciales porque nuestro conocimiento es parcial. Seguramente una elección parcial nunca sea tan buena como una elección sobre algo que ve el total, ¿vale? Recordáis que si seguís nuestras redes sociales o nuestros carteles, habréis visto que utilizamos durante un tiempo una imagen de un cilindro, ¿recordáis esto? Una imagen de un cilindro sobre el que, en función de cómo incidiera la luz, en la sombra parecía una cosa u otra. Si la luz incide desde aquí, la sombra proyecta un rectángulo. Si la luz incide desde aquí, la sombra proyecta un círculo. Pero la realidad es que no es ni lo uno ni lo otro. Si no comprendemos, si no vemos la figura total, no podemos elegir. Porque solamente tenemos un trocito de su realidad. ¿Vale? No quiero hablar de subjetivismo y otros elementos porque si no le voy a pisar su trozo a Filipa y va a elegir el falso. Bueno, y ahora me deja otra palabrita que tenemos ahí en medio que es la dificultad. Otra palabra interesante. ¿Por qué? Porque dificultad viene, atención, viene también del latín. Dis es la primera partícula, que significa alejamiento, separación, divergencia. Facere, el verbo hacer. Y ilis, o il, que es la posibilidad. Literalmente, dificultad significa aquello que se aleja de poder hacerse. Cuidado. Esa es la trampa. Cuidado porque en la propia definición está el significado real. Es decir, dificultad entraña algo que nos va a costar esfuerzo, disciplina, perseverancia, mucho trabajo. Sí, pero en la definición está el hecho de que se puede hacer. Hay un camino que recorrer, pero se puede hacer. Creo que uno de los grandes errores cuando pretendemos elegir es que confundimos dificultad con imposibilidad. Y son dos palabras totalmente diferentes. Dificultad implica esfuerzo, pero se puede hacer.
El que hizo la palabra, o los que hicieron la palabra, ya en su significado habían introducido esta idea de que se puede hacer. Después de un camino, difícil, largo, sí, pero se puede hacer. Confundir una con otra nos va a llevar a muy malas elecciones seguramente. Porque siempre que nos enfrentamos, siempre que decimos, es que esto es imposible. El 99,999 periódico puro por ciento de las veces, seguro que estamos diciendo esto es imposible, cuando en realidad deberíamos decir esto es muy difícil. Seguro. Por lo menos yo lo he comprobado así en mi propia vida. A ver después de esta charla, si vosotros lo pensáis, a ver qué encontráis en vuestras propias decisiones. ¿Vale? En realidad, si lo pensamos un poquito, toda la historia de la humanidad es la historia de la dificultad. Es la historia de lo difícil. Todas las huellas que han quedado en la historia de la humanidad, que ahora no observamos, son porque alguien o alguienes, ¿no?, se atrevieron a vencer una limitación, una dificultad. Si los arquitectos egipcios hubieran llegado al desierto y hubieran dicho, imposible hacer una pirámide, vamos, imposible, no tendríamos esas maravillas que todavía se conservan, ¿no? ¿O qué pasa con las obras musicales de Beethoven? Habla Beethoven de dificultad, que se supone que estaba incapacitado precisamente para el arte que desarrolló. Esto, cuando lo piensas, es increíble. Cuando lo miramos así, los casos de imposibilidad se van reduciendo, ¿no? ¿Sabéis un caso que a mí me cautiva mucho? El de las Paralimpiadas. Los atletas paralímpicos. A priori, una persona sin una pierna no podría ser un atleta o un corredor profesional, pero no es cierto. Hoy ya no es cierto, porque el ingenio, la inteligencia humana y el ánimo de trascender una adversidad lo hace posible. El otro día veía un vídeo de un bailarín de ballet clásico que no tenía una pierna y bailaba con una muleta. No podéis imaginar lo técnicos y lo bellos que eran los pasos de la danza. Me fascinó. Es decir, que la dificultad tiene que ver con trascender esas limitaciones. Pero se pueden trascender, se pueden conquistar. Hay una frase preciosa de la anterior directora internacional de los Acrópolis, que es Delia Steinberg, que dice, lo fácil es lo que ya me pertenece. Todo lo que ya sé hacer no entraña ningún reto, pero lo difícil es lo que tengo que conquistar. Sin ese afán de conquistar, de trascender unas limitaciones, nunca nada se transformaría ni dentro de nosotros ni en el mundo que nos rodea. Bueno, esta era la introducción etimológica sobre la palabra elegir y dificultad. Ahora vamos a dejar a Filipa que tiene algo que decir. Me voy a levantar. Estoy más cómoda, creo. Bueno, a mí me toca hablar. Me vas a dejar la parte fea, entre comillas. Me toca hablar de. Lo hemos llamado obstáculo. Porque, como muy bien ha dicho Dani, esa diferencia a veces de entender la teoría, entender que tenemos que elegir, y la dificultad para conseguir llevarlo a la acción. Porque a veces vemos que tenemos que hacer algo y nos cuesta hacerlo, ¿no? Entonces hemos seleccionado, hemos puesto 4 elementos que hacen que nos puede costar llevar esa capacidad de elegir. Obviamente, y después si queréis en la parte de debate o de preguntas, seguro que a cada uno se le va a ocurrir más, pero no tenemos tiempo para poder ver absolutamente todos, ¿no? Entonces, el primero lo hemos llamado el miedo. No voy ahora mismo, para no alargarme, a explicar qué es en esencia el miedo, de dónde viene, porque eso si queréis después en la parte final podemos hablar, porque si no sé que me voy a extender. Entonces simplemente quería simplemente decir que el miedo, todos tenemos miedo, ¿vale? Va a ser algo que es natural en el sentido que es parte de la vida y que lo que tenemos que hacer es aprender a caminar con el miedo. Esto es como sacar a un perrito, un cachorro que nos acabamos de adoptar
a pasear. El cachorro al inicio va corriendo y quiere tirar de la correa o también se asusta y no quiere y tienes que estar tú peleando con la correa. Eso es lo que uno tiene que hacer con el miedo. Es decir, tú aquí a mi lado y la que camina y mantiene el ritmo de la vida soy yo, aunque sé que te tengo. Pongo un ejemplo que me acordaba mientras preparaba la charla. No sé si algunos lo habéis visto hace años. Salió un vídeo en internet de un niño, un pequeño, como de unos 3 años, que de pronto, hacía sol, estaba en la calle, y empieza a llorar y a huir porque se da cuenta de que hay algo, que es su sombra, que le persigue. Y entonces está muy asustado y huía llamando a su padre. A que nosotros no huimos de nuestra sombra hoy día. ¿Por qué? Porque ya la conocemos. Nosotros hemos pasado por ahí, aunque no nos acordemos y nadie haya grabado ese momento, todos hemos pasado por la primera vez en que te das cuenta de algo, en este caso la sombra, y nos habremos asustado. Pero ya sabemos que es nuestra sombra, ya sabemos que es parte nuestra y que tenemos que caminar con ella. El miedo es también así, hay que caminar con él. Y entonces, ¿qué tipos de miedo nos pueden impedir elegir? Uno, el miedo al fracaso. Actualmente estamos en una sociedad donde cada vez se nos está diciendo que tenemos que tener éxito. O sea, que todo lo que hagas tienes que triunfar. Sea si quieres ser ahora influencer o youtuber o te aventuras en los podcasts, en la carrera, en tu matrimonio, en lo que tú quieras, toda la vida, todo el entorno es llevar al éxito. Y si cometes errores, eres un fracasado. Obviamente, eso te puede dar miedo a elegir. Porque claro, ¿qué voy a elegir? ¿Cuál es la elección correcta? Porque si me equivoco, voy a fracasar, voy a cometer un error y entonces ya no triunfo. Bueno, estamos en una escuela de filosofía, como sabéis, y obviamente la vida está para que podamos aprender. Nadie nace enseñado. ¿Y cómo se aprende? Del error. Hay una filósofa francesa, que todos conocemos, Simone Weil, que en uno de sus escritos hablaba de que unos errores, a veces el método equivocado que hacían unos alumnos en geometría, por ejemplo, es que desarrollaban el ejercicio y al final daba error, se habían equivocado. Dice, ¿cuál es la tendencia que todos hacemos? Borramos todo y empezamos a hacer. No. Los errores están para poder aprender de ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que borrar todo, no hay que decir, uy, me he equivocado, qué vergüenza, no lo miro más y sigo avanzando. No. Miremos lo que hemos hecho, tratemos de ir hacia atrás, ver cuál es el punto donde nos hemos equivocado y aprender de ese error. Porque eso nos va a ayudar a que en la siguiente opción a elegir, sabremos elegir mejor, o sea, tendremos más confianza para tomar una decisión porque hemos aprendido de nuestros errores, ¿no? Otro, este se une muchísimo a otro que lo he llamado miedo al futuro, pero obviamente también tiene que ver con esa idea de antes, porque a veces, o sea, primero, tenemos miedo a elegir porque no sabemos si va a ser correcto, si vamos a triunfar, y ahí se junta el miedo a la incertidumbre, a ese futuro que no sé qué va a pasar. ¿Cómo sé yo cómo va a ser el futuro y ahora tengo que elegir qué voy a estudiar, qué quiero trabajar, qué quiero hacer con mi vida, dónde quiero vivir? Si nadie me ha dicho cómo es el futuro, ¿cómo me piden un tipo de decisión así? ¿Cuál es el problema? Que la vida no se detiene. Las estaciones pasan, los días pasan. Y si nosotros no nos atrevemos a dar paso, al final la vida, o sea, como avanza, tú al final acabarás viéndote en un futuro que no era el que querías, pero que has acabado ahí. ¿Por qué? Porque no te has atrevido a tomar esas decisiones. Es verdad que no podemos conocer el futuro. Es verdad que también está el dicho, espérate que no me... más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no?
como yo no conozco y no tengo ni idea, me quedo con eso, aunque sepa que es malo y no me conviene. Si uno sabe que si la vida es para aprender, y aunque a veces no sepamos exactamente qué nos depara el futuro, pero yo sé que quiero lograr algo, que quiero conseguir algo, tengo que atreverme a dar esos pasos sabiendo lo de antes, ¿no? Lo del fracaso, que es que no hay fracaso. Que cada paso que dé, primero, no es definitivo, porque los pasos los damos y los podemos corregir. No hay algo absolutamente definitivo. Puedo dar, venga, no era bien por ahí, me he salido la salida de la autovía, no pasa nada, puedo volver a entrar. No hay ningún problema. Y saber que puedo ir avanzando poquito a poco sin pretender conocer absolutamente todo, porque no podemos conocer todo, ¿no? Vale. Hay mucho, como veis, hay muchos más miedos, no nos vamos a alargar en eso. El otro lo hemos llamado justicia y comodidad. Bueno, lo hemos tomado prestado el término. Lo hemos tomado prestado. No, para nada. No sé quién lo creó. Rápidamente. No recuerdo quién tuvo la maravillosa inteligencia, porque es muy bueno. Justicia, no justicia, justicia y comodidad. ¿Esto qué tiene que ver? Es que yo no quiero elegir porque no me gusta lo que tengo que elegir. Es que las opciones que me dan no me apetecen. Y yo estoy muy cómodo. La vida me está poniendo en una situación que todas las opciones son para moverme, para hacer un esfuerzo, como hablaba antes Dani. Y no me apetece. Entonces no elijo. Aquí ya no entra el miedo, aquí entra esa comodidad. Pues hay lo mismo que antes. Obviamente la vida no se va a detener y hay una cosa, hay veces, si queremos aprender del día a día, si queremos mejorarnos, tenemos que aprender que a veces hay elecciones que son las que debemos hacer. Tal vez porque son lo mejor para los demás, aunque para mí me sean incómodas, o tal vez sean lo mejor para mí, porque si yo quiero lograr algo, el esfuerzo siempre va a ser el opuesto, de alguna manera, a esa comodidad. Entonces, si yo estoy cómodo y no me quiero mover, no me estoy esforzando. Y si yo quiero avanzar, me tengo que esforzar. Entonces, hay veces que uno tiene que elegir no lo que le apetece, sino lo que sabe que tiene que hacer. Y yo creo que todos hemos vivido experiencias donde esta lucha la hemos tenido y sabemos que lo correcto es lo que tengo, lo que debo hacer y no lo que me apetece. Entonces aprender a superar esa idea de la comodidad. El otro que lo hemos llamado, existe el término FOMO, Fear of Missing Out. Es un término muy actual que es la idea miedo a perderse algo. O sea, tengo que estar en todo, tengo que tener todo, no puedo elegir porque ¿qué tengo que estar entonces? No puedo renunciar a nada. No puedo renunciar, tengo que estar en mi vida social, en mis proyectos, en mi vida familiar. No quiero, si avanzo voy a perder lo que he tenido, entonces ¿qué hago? Y eso nos provoca muchas veces ese dolor interno de ¿qué hago con mi vida? Porque no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque la elección implica, obviamente, avanzar, implica dejar algo atrás. Pongo un ejemplo. Me preparaba la charla y pensaba. Todos subimos una escalera de manera totalmente automática. Pero hemos pensado en el proceso. Estamos con los dos pies en el primer escalón y queremos. Mi casa tiene 4 pisos sin ascensor. Si quiero llegar a casa tengo que subir las escaleras. ¿Cómo no aprendo a volar, no? Entonces, estoy en el primer escalón. Si quiero avanzar, yo tengo que avanzar una pierna, obviamente, subir al escalón siguiente. En ese momento todavía el peso está en la pierna que está en el primer escalón. Pero ahí está el momento de dejar algo atrás. Si yo me quedo en los 2 escalones, primero, no estoy en equilibrio, y segundo, no he avanzado. Me voy a quedar ahí todo el día, o sea, no puede ser. ¿Qué hay que hacer? Tengo que dejar el escalón anterior. Sí o sí tengo que invertir la fuerza de esta pierna a la de adelante
y entonces subir la pierna y ponerla en el siguiente escalón. Ahora, ¿eso ha hecho que haya perdido el anterior escalón? No. Se ha convertido en mi experiencia. Si sé aprovechar lo que la vida me da, esa experiencia anterior ya es mía, aunque yo no esté en ella. Aunque en ese momento yo no esté en ella porque tengo que avanzar. Entonces no podemos estar en todo a la vez. Hay que aprender a que lo que estamos, poder vivirlo plenamente y saber que lo que hemos dejado atrás, si lo hemos aprendido, hemos aprovechado la experiencia o no. Pero hay que superar, o sea, no podemos estar siempre queriendo tenerlo todo, porque si no, nosotros no avanzamos. Pero como sabemos la vida, sí va a marchar. Y el último, le he llamado falta de libertad o obligación. ¿Cómo llamarlo? Hay veces en la vida que sentimos que no somos libres para elegir. Hay veces que parece que ¿por qué nos cuesta elegir? Porque parece que la vida me obliga. O sea, tengo unas circunstancias, sean familiares, sean laborales, y me siento como víctima de, vale, que tengo que elegir, pero no me gusta lo que tengo que elegir, porque en el fondo yo no quería estar en esa situación. Aquí hay que traer a los estoicos, esos grandes filósofos tan actuales, aunque hayan vivido hace tantos siglos, ¿no? Recordad lo que hablaba de Epicteto. Hay elementos que dependen de mí y elementos que no dependen de mí. La vida está para enseñarnos, para que podamos aprender de cada momento. Pero hay elementos que no dependen de nosotros. Ejemplo, Semana Santa. El clima que ha hecho en Semana Santa, ¿dependía de nosotros? No. Ahora, ¿qué depende de nosotros? La actitud, las elecciones que yo puedo hacer dentro de ese contexto. Es que yo me voy a enfadar porque haya elegido ir a un destino de playa y que al final haya hecho el tiempo que ha hecho, que a lo mejor o soy súper fan de vivir la Semana Santa y me he ido a Sevilla a propósito y me he gastado un dineral en hoteles y en viaje para ir a ver las procesiones de Semana Santa, y hay que ver el clima y lo que hay. Es que será posible y me enfado y ahora ¿qué hago? Claro, ¿cómo voy a elegir a pasarlo bien? Porque que la vida y el tiempo... Mira, uno a veces siempre dice que a veces el filósofo se puede quejar un poquito, pero hay que o sea, la queja puede ser momentánea. Después hay que seguir actuando. Es decir, no depende de ti el clima, pero sí depende de ti lo que vas a hacer. Se llama derecho al pataleo. Efectivamente. Tenemos un poquito derecho al pataleo, pero lo demás después es decir, yo soy libre de elegir todo lo que me ofrece. A lo mejor voy a ver algún museo, a lo mejor voy a hacer una actividad que no había pensado hacer. Para esta parte, quería leer, sé que algunos conocéis a Viktor Frankl, que fue un neuropsiquiatra austríaco que estuvo en 2 campos de concentración. Y los escritos que él dejó, me parece un ejemplo para mí me parece un ejemplo de una situación que no depende de ti, muy fuerte, muy extrema, donde uno ahí casi se podría sentir justificado en la vida es malísima y no soy libre de elegir ninguno de mis actos, y voy a leer sus palabras porque son bellísimas y creo que expresan a lo que queremos llegar, ¿no? Él dice: las reacciones de los prisioneros ante el mundo singular de un campo de concentración son una prueba de que el hombre no puede escapar a la influencia de lo que le rodea. ¿Es que frente a tales circunstancias no tiene posibilidad de elección? Y ahora contesta: las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre tiene capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos, los cuales prueban que puede vencerse la apatía, eliminarse la irritabilidad. El hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental,
incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Somos libres. Las elecciones y la posibilidad de elegir lo que nos presenta la vida está en nuestras manos. No nos sintamos víctimas de la vida y de que nos están castigando. Creo que un ejemplo como este, si puedes elegir cómo hacer tu día a día en esas circunstancias, a mí me inspira profundamente en no quejarme de lo que no depende de mí, sino elegir cada paso, cada forma de actuar, porque en estas pequeñas elecciones es donde vamos a ir llegando a ese futuro que a veces tememos, pero que se construye en el presente. Uy, se me olvidó la frase de la película. ¿Me da tiempo a decirla? Claro. Sí, ¿no? Es que hay una película de animación. Hablando del futuro, me acuerdo ahora, perdón, que me encanta, que decía: el pasado es historia, el futuro es un misterio y el presente es un regalo. Por eso se llama presente. Con su pata. El libro de Víctor Frank, que dice Filipa, que además se lee en un ratito porque son 80 páginas, se llama El hombre en busca de sentido, donde da cuenta esta experiencia tan extrema pero tan interesante. Que sus palabras son bellísimas, me parece un ser humano extraordinario. Bueno, vamos ya brevemente con la última parte, antes de que dialoguemos un poquito si queréis. Y es que no tendría mucho sentido hablar de los impedimentos, de los obstáculos, de lo negativo, si ahora no invertimos la polaridad, ¿no?, y buscamos lo positivo. Y nosotros lo hemos llamado factores para ayudarnos a elegir, o factores para aprender a elegir, ¿vale? Vamos a ver. Para hacer una elección más o menos buena, creo que lo primero que necesitamos es claridad. Claridad. ¿Qué significa claridad? Claridad significa pensar un poquito qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer, ¿no? Las causas, las consecuencias. Y luego, cómo lo quiero hacer. Hay que sopesar un poco antes de elegir estas cosas para que la elección sea lo más adecuada posible a nuestra intención final. Esto se llama reflexión. Hace falta un poquito de reflexión para elegir, para adoptar un criterio sobre algo. Porque si no hacemos esto, si no nos planteamos qué intención tengo, qué pretendo conseguir, a quién beneficia, si es bueno para mí, si es bueno para otro, si no sopesamos todas estas cosas, si no clarificamos nuestra idea sobre algo, al final o seguimos el criterio de otro o seguimos algunos impulsos nuestros un poco inconscientes que no sabemos dónde nos van a llegar. Entonces, reflexión, pensar un poquito, en la medida de lo posible. Si hay menos tiempo, pensamos más breve. Si hay más tiempo, pensamos más largo. ¿Vale? No toda reflexión sobre una decisión tiene que ser con un largo café, en un atardecer, en la campiña francesa. Se puede hacer en 10-15 minutos, en un momento de silencio, ¿no? Asociado a la claridad hay otro factor que me parece fundamental. Serenidad. Serenidad. Es muy mala idea tomar una decisión en medio de una tormenta emocional, ¿no? Por ejemplo, ejemplos que seguramente no tendrán nada que ver con nosotros. Un ataque de ira, ¿no? Un enfado gordo. Una época triste, lánguida. Tomar una decisión en medio de ese fregado emocional es complicado. Porque, si os dais cuenta, cuando tenemos estos estados emocionales tan intensos, tendemos a ver la realidad de una manera muy subjetiva. Y lo que suelen hacer las emociones en este caso es que tienden a generar una oposición, tienden a enfrentar todas las opciones. En lugar de buscar una solución integrada, lo que hacen es generar un conflicto
interno o externo, porque lo que estamos haciendo es oponer una cosa o la contraria, ¿no? Lo ideal sería, con un poquito de serenidad, con un poquito de claridad, tratar de integrar primero las opciones. Aquí otra vez voy a nombrar a la maravillosa Simone Weil, que dice una cosa que me encanta. Dice, cuando se presentan varias alternativas, varias opiniones ante una circunstancia, no negarlas directamente, no negar algunas directamente. En primer lugar, tratar de admitirlas. Y cuando las he admitido, ordenarlas verticalmente para que cada una ocupe su lugar. Esto es muy importante. Dar un orden interior a nuestras prioridades. Piramidalizar nuestras ideas. Piramidalizar nuestro estado. Piramidalizar la importancia de lo que estamos viviendo, ¿no? No todas las ideas y todos los sentimientos están en el mismo plano, ¿no? A veces como mentalmente lo volvemos todo horizontal, pero no es lo mismo la idea de justicia que la idea de mesa. O no es lo mismo un sentimiento de amor o de amistad que la emoción que experimento cuando como un plato que me encanta. No están en el mismo nivel. Y saber que están en niveles distintos y poder ordenarlo interiormente seguramente nos va a ayudar a elegir. ¿Sí? Ahora bien, si después de sopesar todas las opciones encontramos que se convierten en alternativas, es decir, tengo que decantarme por alguna y renunciar a otra, ¿qué hacemos? Porque aquí está la verdadera dificultad. Ahora, ¿qué hacemos? Pues yo diría, esto es una cosa muy personal, yo acudiría a un clásico que es Platón. Platón siempre viene en nuestro auxilio filosóficamente, aunque no lo sepamos. Yo sometería mi decisión al filtro de los arquetipos de Platón. Sabéis que los grandes arquetipos de Platón eran esas grandes ideas, los alumnos del curso lo sabéis: bondad, belleza, justicia, verdad, ¿no? ¿Responden mis elecciones, mis decisiones a alguno o a varios de esos arquetipos? ¿La elección que voy a tomar es equilibrada? Eso, por ejemplo, sería justicia. ¿O es beneficiosa? ¿A quién beneficia? ¿A mí? ¿A los demás? ¿A todos? Eso sería tratar de hacer el bien. ¿O es auténtica? ¿No? ¿La adopto porque responde a una realidad vital mía interior? ¿O son otras circunstancias de presión las que me están llevando a elegir? Eso sería verdad, autenticidad, veracidad, ¿no? A veces elegimos algo por FOMO, como decía Filipa, ¿no? Tengo miedo a perderme algo y entonces lo voy a hacer aunque no sea lo que anhelo, o lo que sueño, o lo que he proyectado en la vida. Y yo creo que esta idea de los arquetipos nos resuena mucho porque está muy en relación con nuestros principios interiores. Todo el mundo desea hacer una elección buena, justa, que ponga algo de belleza en nuestro mundo circundante. Estamos muy carentes de belleza en nuestro mundo actual y eso genera mucha tristeza. La fealdad en lo sentimental, en la forma de pensar y en el lenguaje en el fondo genera vacío y tristeza. Y hay un ejemplo que a mí me encanta, que es de uno de los maestros de Platón, que era Sócrates, ¿no? ¿Sabéis la anécdota de Sócrates del triple filtro? Me encanta. Decían que cuando alguien venía a preguntarle a Sócrates, a decirle a Sócrates, oye, te voy a contar algo, ¿no? Y Sócrates le decía, un momento. Lo que me vas a contar, ¿es verdad? La persona decía, bueno, no lo sé, yo no lo he visto con mis propios ojos. Vale, y entonces lo que me vas a contar, ¿es bueno? No, más bien lo contrario. Y lo que me vas a contar es... Pues no te va a servir de nada. Entonces no quiero saber. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo mismo con nuestras propias elecciones, ¿no? ¿Me voy a decantar por algo que es dañino? ¿Me voy a decantar por algo que es falso, que es mentira? ¿Me voy a decantar por algo que no sirve a nadie? ¿Quién quiere tomar una decisión así? Nadie, ¿no?
Y un último factor, si queréis, para elegir, que es humildad. Me parece, es de esas virtudes que pasan desapercibidas porque parecen muy sencillas, pero son muy complejas de practicar. Si yo voy a elegir, y estamos condenados a elegir, o bendecidos para elegir, porque tenemos que elegirlo todo en la vida realmente. Desde qué vamos a comer mañana o qué vamos a vestir, hasta cuál va a ser mi próximo paso en la vida como ser humano. Humildad significa que tener claro que me voy a equivocar, saber que me voy a equivocar y poder corregir, reelegir, ¿no? A mí me encanta la idea de corregir porque es una manera en lo práctico de reenfocar nuestras elecciones. Porque al experimentar algo en mi propia vida, en primera persona, que sé que es lo que no quiero, ya lo he visto, es lo que no quiero, es lo que no me lleva a donde quiero llegar, pues puedo reenfocar mi elección hacia otro lugar. Corregir es, como se flipa, la mejor herramienta de aprendizaje, creo. Entonces hace falta un poquito de humildad, de vaciarse un poco del orgullo de que todas las elecciones tienen que ser perfectas y salir siempre bien. En esa cultura de éxito-fracaso que nos han inculcado, parece que equivocarse es definitivo, pero no hay casi ninguna elección que hacemos en la vida es definitiva, casi ninguna. Casi todas tienen una contramarcha para retomar el sendero, ¿no? En relación con equivocarse, Ana me pasó un parrafito de un libro precioso que contaba una experiencia muy interesante. Hicieron un experimento, creo que era, corrígeme Ana si me equivoco, era una neuróloga y el escritor del libro y demás. Hicieron un experimento donde hacían un seguimiento de la traza del corazón de los jugadores de una partida de ajedrez. ¿Y sabéis lo que detectaron? Que cuando iban a hacer un movimiento erróneo, su corazón se aceleraba más de lo normal, se alarmaba, como si intuitivamente percibiera el error. Y la conclusión del autor es que si aprendiésemos a escuchar un poquito más el ritmo de nuestro corazón, seguramente adoptaríamos elecciones menos erradas. Nuestras elecciones serían más certeras, porque percibiríamos nuestro propio ritmo interior. Me encantó, la idea me encantó. Me pareció muy real, porque creo que todos hemos experimentado esos instantes, ¿no? En que uno va a hacer algo y hay una milésima de segundo en que esa voz te dice no. Pero aún así a veces, como decía Filipa, por justicia o por otros factores, ¿no? Decimos, bueno, igual lo voy a hacer. Pero en el fondo había un aviso, había una lucecita roja que decía, cuidado, alerta. Y bueno, eso me recordó a una frase que comentábamos el otro día, muy bonita, de una película, en un contexto romántico en la película, donde el chico le decía a la chica, tu corazón es mitad brújula, mitad linterna. Me parece una frase metafóricamente perfecta, ¿no? Porque yo creo que es lo que todos necesitamos un poquito en la vida para tratar de elegir bien. Hace falta una brújula. Una brújula es una dirección en la vida, un cierto sentido de la vida, encontrar cómo realizarla, ¿no? Hacia ahí tiene que apuntar nuestra brújula. Y luego hace falta una linterna, que es la que tiene un foquito de luz que va a iluminar pasito a pasito cómo llegar hacia esa realización. O sea, necesitamos un sentido genérico, general, grande de la vida, sueños, proyectos, un camino, y luego focalizarnos en cada paso para llegar allí. Si vemos que no vamos hacia donde queremos, pues o reorientamos la brújula o enfocamos mejor nuestros pasos para llegar. Y si no funciona muy bien porque la brújula no está bien calibrada o le falta pila, pues reparémosla, porque siempre podemos corregir. Y si aún así no somos capaces de repararla, pues seguro que hay alguien cerca, algún compañero en el camino que tiene brújula y linterna y nos puede echar un cable, ¿no? Tenemos muchas opciones para elegir. De hecho, yo creo que si estamos aquí un viernes a las 9:20 de la noche, de primavera, en lugar de estar tomando una cerveza por ahí, ¿no? Porque hemos hecho la elección de venir a hablar, a tratar un tema como este. Supongo que todos habéis venido obligado. Todos habéis elegido estar aquí esta noche, ¿no? Bueno, esta es un poco la síntesis del material de aproximación
respecto de la elección que hemos preparado. Como veis, no hemos respondido la pregunta. Y vuelvo a decir, creo que nadie puede responderla por nosotros. Es un ejercicio interior, individual y filosófico. Lo podemos dialogar, porque cuando lo dialogamos encontramos muchos factores que aún no se le habían pasado por su plano de conciencia, ¿no? Pero luego la parte de decidir, la parte de aplicar, de plasmar, eso lo tiene que hacer cada uno. Así que ¿tú estás de acuerdo con lo que he dicho? Vale. Creo que no tenemos nada más que decir. Lo ideal ahora sería que si queréis hacer comentarios, preguntas, o que nosotros preguntemos a vosotros. Os voy a poner un verete. Podemos elegir no contestar, Bueno, yo creo que habéis dicho algo sobre esto, ¿no? Pero bueno, yo la lanzo así para que se concrete una respuesta. Que sería, ¿cuál debe ser? Bueno, habéis dicho un poco que la referencia para que tú sepas que tu elección es buena es porque que cumpla con lo más elevado, ¿no? Con los arquetipos, que tenga algo de bueno. Pero en el día a día me gustaría saber cómo siente una persona que la elección no ha sido la correcta en tu día a día, ¿no? Porque, claro, puedes decir, hombre, siempre va a tener algo de bueno y algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, es que hay muchos tipos de decisiones, pero me refiero, ¿hay alguna forma de detectar que ha sido el error? Porque a veces no es evidente que ha habido un error, que algo no va. Sí, a veces tardas un poco en darte cuenta lo que quieres. Claro. A ver, mira, yo tengo dos respuestas para esta pregunta. Una, digamos, más psicológica y otra, digamos, más filosófica, por llamarlo de alguna manera. La psicológica sería, ¿tus decisiones te hacen básicamente feliz? ¿El lugar que estás después de haberlas tomado es el que querías? Ejemplo clásico. Estudio una carrera que me produce una amargura horrible por determinados factores. Me han dicho que con esto se gana más dinero, que tiene la típica frase, ¿no? Tiene salida, etcétera, etcétera. Vale. Pero yo puedo proyectar no solo el tiempo de la carrera, sino toda mi vida dedicándome a eso, con una felicidad básica. Si no es así, obviamente no es la decisión correcta, creo. Es decir, ¿cómo te encuentras tú cuando has tomado determinadas decisiones o determinadas elecciones? Luego habría una parte, creo, un poquito más profunda, por decirlo de alguna manera. Y es que, voy a recurrir a Platón. Seguramente platónicos dirían algo así como que las semillas de esos arquetipos, lo que es más bueno, lo que es más justo, lo que es más auténtico, están en ti. O sea, están dentro de ti. ¿Qué pasa? Que cuando adoptamos una decisión, si algo en ti resuena, como tú ya tienes la semilla dentro, si algo en tu decisión encaja con esa semilla, eso te produce una cierta satisfacción interior de que vas por el camino correcto. Y aquí habría un elemento complejo de tratar, y mucho menos en unos pocos minutos, que es la intuición. Yo creo que algo, por esto decía que me encantaba el ejemplo del corazón, ¿no? Algo en nosotros intuye que hay determinadas elecciones que no son correctas, o que sí son correctas. No creo que todas las grandes elecciones de la vida se puedan resumir o sintetizar racionalmente. La mente es nuestro gran factor de elección en general, y lo necesitamos, madre mía, menos mal que la tenemos, ¿no? Pero quizá hay otros elementos que intervienen de nuestro interior en las elecciones y no creo que siempre lo escuchemos. La intuición o la conciencia, llamémoslo como queramos. Volviendo a Sócrates, otra vez, lo utilizamos como ejemplo. Recordáis que Sócrates decía aquello de su daimon, ¿no? Daimon, que es una palabra griega de la que viene demonio, pero que significaba en griego como espíritu, ¿no? Como algo etéreo.
Él decía que tenía una especie de daimon que nunca le hablaba, salvo cuando se iba a equivocar. Cuando se iba a equivocar, le decía, no, el pilotito que decíamos antes, no, cuidado, por ahí no. Entonces yo creo que no deberíamos despreciar esa cierta intuición que está dentro de nosotros, porque a veces hemos tomado determinadas decisiones que no hemos podido explicar, pero son muy reales. No sé. Es como... No sé, creo que lo más intuitivo que tenemos los seres humanos son los sentimientos. Por ejemplo, ¿no? El amor no es una cuestión racional. Tiene más que ver con una percepción interior, ¿no? Entonces, yo creo que uno sabe que sus elecciones son más o menos correctas. Digo más o menos correctas porque no creo que exista la elección correcta definitiva ni la elección Esa era mi siguiente pregunta. incorrecta. ¿Hay una elección perfecta? Yo creo que ahora mismo, en el estado actual de evolución de la humanidad, no. No lo creo. Hay muchas elecciones con matices. Es más, por esta cultura del éxito-fracaso, nosotros confundimos lo correcto o lo incorrecto con el resultado. Nosotros tenemos una cultura de resultados. Entonces, cuando el resultado no es el esperado, decimos error. A lo mejor no. Porque creo que lo más importante que sucede en una elección es todo el proceso que tienes que pasar para vivirlo. Toda la transformación que produce dentro de ti. Y a veces es más importante la intención con la que eliges que el resultado que produce. Lo ideal, lo más característico de la inteligencia sería poder pensar un poquito sobre el resultado para que la intención y el resultado se acomoden. Pero me parece muy interesante esas elecciones en las que el resultado, bueno, no sale como esperaba, pero tenía una buena intención o una intención auténtica, una intención lo más justa posible. Peor es que tengamos muy buenos resultados y que nuestras intenciones sean viles. Ahí ese proceso electivo sí que me parece complejo interiormente. Sí, pero... Yo sí. Le damos valor a la intención, al pre, ¿no? Hasta el pre o al proceso de elegir. Y yo también quisiera dársela al post. ¿A qué hago con mi elección? Porque cuando decías, tal vez una brújula que nos pueda dar claridad sobre si hemos elegido una acertadamente, sea el que sientes, ¿no? Dentro de ti que estás bien, que bueno, eres feliz o básicamente feliz, hay una alegría interior que así te lo dice. Pero si me ocurre algún ejemplo en el que tenemos que trascendernos a nosotros mismos y elegir por otros o por algo mayor, ¿no? En donde nuestro pequeño yo, que tal vez no es al que te referías, sino al gran yo, pero el pequeñito a veces le duele, ¿no? Hacer cierto tipo de elecciones más difíciles. Y veo ahí tan importante una vez elegido, haber decidido, vale, voy a olvidarme de mí un poquito, voy a decidir con respecto a los demás, el ser consecuente y aprender a amar eso. Porque qué triste es vivir con la amargura, ¿no?, de lo que se ha perdido toda la vida. Entonces, creo que es un punto muy importante. El direccionar tu corazón de nuevo hacia ese otro lugar, hacia eso que has escogido. Pensando bien por qué, ¿no? Ella haber aprendido, pienso que es esa reflexión que también hablaba Dani, ¿no? Haber aprendido lo que has elegido, efectivamente. O sea, si nos ponemos en ese factor de víctima, la vida me ha obligado, o los demás me han obligado, o claro, porque me tenía que sacrificar por los demás, por mi familia, y tenía que hacer esto, y por eso no he estudiado o no he hecho esto, madre mía. Claro, si estoy en esa tesitura psicológica, si me quedo ahí, no aprendo y no pongo el corazón, como dije, no aprendo realmente de la oportunidad que tengo delante. Entonces realmente es decir, no, o sea, estoy aquí, he tenido que elegir a lo mejor por los demás, pero ahora ya que estoy aquí voy a aprender a amar, voy a aprender a disfrutar de lo que tengo. Y creo que eso es la libertad interior real, ¿no? Y en esa idea de aprendizaje, realmente, ¿cierto? Por eso, si no, no aprendemos. Si no, fatal, vas a estar sufriendo cuando a lo mejor te quedan esa idea, a lo mejor hay algo
maravillosamente bello por conquistar y que te estás cerrando a esa oportunidad por quedarte en esa visión de yo no quería esto. Yo creo que, aun en el caso de que uno puntualmente o temporalmente se sintiera una víctima o un imposibilitado en la vida, yo me plantearía, ¿eso de qué te sirve? Aunque lo sientan, pero ¿de qué te sirve? No pasa ningún filtro de Sócrates. No es útil, no es bueno y es relativamente verdad. Entonces, ¿de qué nos sirve? Y luego otra cosa. Yo detesto, con ese detesto, profundamente la teoría maquiavélica del bien, ¿no? En el fondo, todo bien que hacemos porque nos produce una satisfacción. Mira, no. Que se lo digan a los filósofos de toda la historia de la humanidad. Que se lo digan a Sócrates, que tuvo que tomar el veneno porque no renunciaba a su idea. No renunciaba. Que se lo digan a todos los filósofos que ardieron en la Edad Media por no renunciar a su idea, que se lo digan a los que crucificaron, a los que apedrearon, y que a veces rebelarse contra una injusticia es difícil, ¿no? Yo no creo que ellos eligieran eso porque les producía solamente satisfacción. Creo que algo en ellos les decía que era lo más justo. Y les costó la salud, la vida, etcétera, etcétera. Pero lo eligieron. El ejemplo de Giordano Bruno. Lo eligieron valientemente. Entonces, quizá un factor que tendríamos que haber introducido, mira, una buena idea si algún día repetimos la charla. Un factor que tenemos que haber introducido para saber elegir. Un poco de valor. Pese al miedo al futuro, al dolor, un poco de valor. Atreverse. Porque si no te atreves, la elección siempre es robótica, ¿no? Siempre hacemos elecciones como ya previamente envasadas. Vienen en tapa. Es un elemento muy interesante el diálogo, porque pareciera que las elecciones no son los resultados que uno espera o que afectan individualmente. Sin embargo, esto que tú introduces es como la elección de un ser humano puede ayudar o beneficiar al destino de la humanidad. Como en un momento dado la renuncia a tu propia interés particular o un resultado particular, y no entramos en cuestiones éticas y morales, pero en realidad hay un elemento donde ves que la elección está por encima de ti, está en beneficio y en pos de algo superior a ti. Entonces eso también introduce un factor de criterio en la elección muy interesante. No sé, digo porque esos ejemplos que habéis puesto no es precisamente una elección personal, no es un gusto. Pero sin embargo su elección no fue por algo suyo. Y probablemente uno de los elementos que bien por los entornos laborales, bien por los entornos personales, todos lo hacemos desde un punto de vista muy individualista. Y no tenemos en consideración la repercusión que puede tener en tu sociedad, en tu entorno inmediato. No tenemos que irnos muy arriba. Pero cuando tu elección ha estado por encima de tu personalidad, o por encima de tu interés particular. Creo que también es un factor ético interesante. No introduce un factor ético interesante. Hay un ejemplo precioso para esto que dices, que lo escuché en un podcast y me conmovió. Contaba un médico que tenía a una paciente que era una niña que tenía 7 o 8 años y la niña tenía un mellizo, ¿no? Y no sé qué problema tenía la niña en la sangre, que necesitaba sangre de su hermana. Yo no soy médico, soy humanista, entonces no sé explicar bien el caso científicamente. Pero la cuestión es que el médico le dice al hermano, al niño, mira, tu hermana necesita de tu sangre. ¿Tú darías de tu sangre para tu hermana? Entonces el niño se queda callado, como pensando, ¿no? Y dice sí. Se va a sus padres, le da un beso a cada uno, se va con el médico le saca sangre, no sé qué, lo que haya que hacer. Termina y entonces el niño le dice al médico, doctor, ¿y cuándo voy a morir? Y el médico le dice, no vas a morir,
solamente necesitaba de tu sangre para tu hermano. Pero el niño había entendido que tenía que morir, que tenía que darle toda su sangre a su hermana, y eligió darla. El niño de 8 años fue a darle un beso a sus padres, se despidió de ellos sin decir nada, y lo eligió. Me pareció un ejemplo fascinante de que la semilla de esos arquetipos están en el corazón de los seres humanos, desde niños. Eso es un ejemplo precioso. Cuéntalo de Jordano Bruno. ¿Cuéntalo? Sí, No. ¿Sabes por qué Jordano fue apresado en Venecia? ¿Qué pasó? Él ya no estaba en Italia, porque sus escritos iban contra la Iglesia Católica. Y estaba en Francia. Y recibe una carta de un gran amigo suyo, que vivía en Venecia, pidiéndole ayuda. La verdad que no recuerdo qué ayuda era, pero necesitaba que Jordano volviera para ayudarle. Y este amigo había sido una persona que en su día había ayudado a Jordano Bruno. Y él entendió que tenía que ayudarlo, que tenía que volver. Los compañeros que tenía en París le decían, no, si como entres en Italia, la Inquisición al final te va a buscar y como te pille, ya no vas a salir de ahí, va a ser una trampa. Y él sintió que debía corresponder con esa ayuda porque se sentía en deuda con esa persona. Era una trampa. Ese supuesto amigo era un traidor. Él sabía que corría el riesgo de que en el momento que entrara en Italia lo podían apresar, pero aún así sintió ese deber, sintió esa responsabilidad de devolver algo. Seguramente él se sentiría en deuda y sentía que lo correcto, independientemente de la consecuencia, y la consecuencia fue la muerte, independientemente de eso, tenía que hacer esa acción, tenía que elegir corresponder, devolver esa deuda. Pero también otro ejemplo de ese valor que hablábamos y que has dicho antes. Ahora estábamos con una expectación. Bueno, ¿alguien más? Un otro ejemplo, hay una peli que acaba de salir que se llama One Life, con Anthony Hopkins, que cuenta la historia verdadera de un banquero inglés durante la Segunda Guerra Mundial, que estaba en Praga y ha conseguido sacar de Checoslovaquia 600 niños. Sí, Y eso se quedó durante años y años, nadie lo sabía, hasta que unos años antes una cadena de televisión inglesa hizo todo un programa y le invitaron a todos los niños, los que todavía estaban vivos, y él no sabía nada. Y de repente todos los niños se levantan y él no había dicho nada, era algo totalmente desconocido. Y había salvado 650 niños. Es como el ejemplo de Víctor Frankl. Si todos pudiéramos pensar un poquito así, ¿qué mundo tendríamos? Porque fijaos, una circunstancia tan extrema. Y este hombre ni siente rencor por la vida, simplemente, con mucha dificultad seguramente, arrostró esa circunstancia. Yo diría que la venció. Y cuando él habla en este libro tan bonito, que te lo recomiendo, él habla de pequeños gestos. Dice, había guardias que eran crueles y otros que no lo eran. Y había prisioneros que eran crueles y otros que no lo eran. Y aunque estos son como ejemplos muy, no sé, muy extremos, muy estelares. Sí, muy extraordinarios, ¿no? Sería la palabra. La idea sería que pudiéramos aplicarlo en pequeñito a nuestras propias decisiones. Creo que tenemos otro impedimento para elegir, ¿no? Tenemos la mente un poco alienada por Hollywood, ¿no? Son como las películas, ¿no? Parece que las decisiones son
yo creo que el secreto de las elecciones es empezar por las pequeñas elecciones. Quizá en las pequeñas cosas está realmente el secreto de las grandes. Me parece una cosa muy pequeñita por la que uno puede empezar a reenfocar día a día. Si un día puedo sonreírle a alguien con quien me encuentro todos los días, ¿le sonrío o le gruño? Es que es una elección, ¿no? Si puedo ayudar puntualmente a alguien, ¿me hago el loco o le ayudo? No sé, son cositas. Todos sabemos, Filipa hablaba del niño que huía de la sombra, ¿no? A veces nos pasa esto, ¿no? Todos tenemos pequeños defectillos dentro de nosotros y decimos, bueno, no pasa nada. Soy muy glotón. Sí. Ojos que no ven, corazón que no siente, claro. Mentira. Está todo dentro. Entonces, es que soy muy glotón, pero bueno, hoy sí. Hoy me voy a hinchar de comer. Ya mañana no. Soy muy perezoso, pero bueno, hoy me voy a permitir no hacer nada y ya mañana empezaré. En el fondo es no querer mirar a sombra porque me molesta, ¿no? Pequeñas cositas. A lo mejor llegará un día que podamos hacer muy grandes elecciones gracias a ese pozo, como el efecto balanza, ¿no? Gracias a ese pozo que han ido dejando las pequeñas elecciones. Bueno, yo creo que hemos pasado ya muchísimo de tiempo.